Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es sábado 22 de noviembre del año 2025. Pues nada, anoche el títere dictatorial, después de su recorrido por el oriente cubano, viajó al Palacio de la mal llamada Revolución y allí recibió a Elena Duján, la comisionada de las Naciones Unidas para medidas unilaterales. O sea, esta señora lo que va básicamente es a tratar de lavarle la cara al régimen castrista y a decir que toda la debacle económica, social y política que por 66, casi 67 años está sufriendo el pueblo cubano es consecuencia del embargo de los Estados Unidos. Señores, siguen con el cuento del embargo. La ONU siempre ha sido cómplice de todos los regímenes comunistas del mundo. De hecho, parte de su Consejo de Seguridad está constituido por países comunistas como Rusia, China y demás. Pues, ¿qué es lo que pasa con las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas está tratando desesperadamente no que levanten el embargo solamente, sino que el régimen opresor castrista pueda acceder a créditos bancarios, pueda comprar directamente a los Estados Unidos y no pagarle, como le hace a todos sus acreedores, incluso a los que son cómplices políticos y económicos de esa dictadura genocida, prolongando la agonía del pueblo cubano. El régimen castrista le debe, como siempre digo, a las 11.000 vírgenes. Tiene comercio con más de 100 países, lo verán dentro de unos días. La semana próxima comienza, el fin de semana, la Feria Internacional de La Habana en Pau Expo, donde van a haber 54 naciones exponiendo estanes de los negocios que realizan con el régimen opresor castrista y otros tantos, incluidos de los Estados Unidos, que van con posibilidad de ver una agenda de negocios con la dictadura opresora del pueblo cubano. Entonces, ¿de qué embargo hablamos? ¿De qué embargo hablamos cuando los hoteles, las tiendas en divisa, las MIPYMES y toda la infraestructura de negocio del régimen castrista se abastecen básicamente de los negocios de Miami? Diariamente salen barcos, discúlpenme, contenedores, salen aviones cargados de todos los productos que se venden en la red de tiendas de las Fuerzas Armadas castristas, a pesar de haber regulaciones de la OFA y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para no comerciar directamente con entidades de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos que GAESA, Gaviota, todo ese entramado económico militar del régimen opresor castrista al final es de la familia Castro Ruz, es de la familia Castro Espín y es dinero que al final va a parar a las arcas de la familia dictatorial. Sin embargo, estos funcionarios de las Naciones Unidas van a lavarle la cara al castrismo desde el año 89 y fue una cosa excepcional. No ha ido más la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a visitar las prisiones, a visitar a la sociedad civil, a los verdaderos opositores a ese régimen castrista, y la ONU nunca le ha pedido a la dictadura castrista darle nuevamente esa posibilidad. ¿Saben por qué? Porque son cómplices de la agonía del pueblo cubano, porque quieren lavarle la cara a un régimen opresor que saben y están claros porque está mostrado alrededor del mundo y hay millones y millones de denuncias ante la ONU, ante la Comisión de Derechos Humanos y ante todos los organismos internacionales, que los únicos verdaderos y responsables de toda la desgracia y la miseria del pueblo cubano es la tiranía opresora castrista, que desde el 1 de enero de 1959 tiene condenado al pueblo cubano a una debacle económica, social y política, violando todos los derechos elementales de millones y millones de cubanos. Esta es la única realidad. En el día de ayer también en las redes sociales ha salido las reuniones y comisiones de trabajo creados por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Castrista, por Tan Miranda, su ministro, otro cómplice más de la dictadura opresora castrista, tratando de supuestamente resolver la grave crisis sanitaria que está afrontando el pueblo cubano. Pero ¿saben cómo lo están haciendo? Mientras mueren centenares de cubanos diariamente por todos los virus y las enfermedades que azotan a todo el país, pues hacen almuerzos de trabajo, desayunos de puntualización, y lo que están haciendo es viviendo y siguen gozando a costilla de una desgracia y de una emergencia sanitaria que el pueblo está tratando de paliar con té, con remedios caseros, sin la posibilidad de llegar a una farmacia y comprar un calmante, de comprar un medicamento para aliviar sus dolencias, y con hambre, con necesidad y con 20.000 vicisitudes. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde va el pueblo cubano? ¿Cuál es la realidad y cuál es el futuro de un pueblo que el régimen lo sigue condenando mientras continúa dolarizando la economía y cerrando todas las posibilidades que puedan aliviar un poco la asfixia del mismo pueblo cubano? Por eso muchísimos influencers desde los Estados Unidos y el resto del mundo están pidiendo
un parón, un cierre total de todos los envíos de remesas y de los envíos de todas las posibilidades, porque al final quien menos se beneficia es el pueblo cubano. Y cuando al régimen le da la gana, corta la luz y el agua, como ha hecho con las agencias que desde los Estados Unidos mantienen un movimiento no informal del cambio de dólar a peso cubano para poder darle la mayor cantidad de dinero a los beneficiarios, a las familias que reciben esa remesa dentro de Cuba, porque por el sistema cambiario del régimen opresor castrista, el cubano allí se seguiría muriendo de hambre. Sin embargo, el régimen cierra todas las posibilidades porque a ellos no les interesa sacrificar al pueblo cubano. A ellos lo que les interesa es que le compren en sus tiendas en dólares, a ellos lo que les interesa es que le compren en sus redes MIPYME y negocios de los hijos y nietos de la cúpula dictatorial, y para nada le importa la agonía y la miseria que está padeciendo el pueblo cubano bajo esa dictadura opresora y genocida que por más de 66 años, casi 67 años, tiene condenado al pueblo cubano al hambre, a la miseria, a la falta de salud, a la represión, a todas las calamidades que sabemos que vive y sobrevive el pueblo cubano bajo ese régimen opresor. En las últimas horas ha salido la noticia de que el expresidente brasileño, un presidente conservador y de derecha con fuertes raíces cristianas, un hombre por demás que sirvió en el ejército de Brasil a su patria, ha sido arrestado ante la inminencia de la posibilidad de que fuera llevado a la cárcel a cumplir 27 años de una injusta condena por no plegarse a la izquierda, por no plegarse al socialismo, por no plegarse a los comunistas que junto a Lula da Silva lo llevan hoy a la cárcel. Esto que le pasó al presidente, el expresidente Bolsonaro, le sucedió también en Bolivia a Añez, a la expresidenta boliviana también, que fue víctima del MAS, del movimiento del socialismo de Evo Morales, y del otro Lucho, el otro presidente que acaba de salir, gracias a Dios, dándole paso a Bolivia a un nuevo gobierno de centro derecha, un gobierno que va a romper con más de 20 años de socialismo y de izquierda en Bolivia. Brasil tiene que ir cogiendo el camino porque ha aumentado la violencia, la droga, la criminalidad, la inconsistencia social, la miseria bajo el gobierno de Lula, que los brasileños apostaron nuevamente por un tipo que ya los había destruido, que ya había acabado con Brasil, poniéndola en bandeja de plata al servicio del castrismo, del narcochavismo, del sandinismo y de toda la izquierda latinoamericana que tanto daño le ha hecho a sus naciones. Por esta situación seguiremos siempre alzando nuestra voz, seguiremos condenando al régimen castrista y mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y en el resto de los países, con inmediatez y con veracidad, como siempre nos ha caracterizado. La ONU le sigue lavando la cara al castrismo y lo seguirá haciendo, porque la ONU realmente no sirve para nada. La ONU es un parásito que el gobierno de los Estados Unidos sigue manteniendo. Son 400 millones de dólares anuales que le ofrece el gobierno de los Estados Unidos desde el año 1948, que fue constituida la Organización de las Naciones Unidas, y no le cobra un edificio que costaría millones de dólares anuales mantener ese edificio, y corre a cargo del gobierno de los Estados Unidos. La ONU es un instrumento al servicio de la izquierda, del comunismo, del globalismo y del nuevo orden mundial que nos pretenden imponer bajo la égida del socialismo y de la izquierda internacional. Por eso desde La Tijera vamos a seguir alzando nuestra voz. Ariel Armando Rubio Torres. Continuidad del hambre, la miseria y la represión. Davidcito Turales. Abajo la dictadura castrista. Abajo, mi hermano. Bendiciones, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo cubano. Se impone un cambio en Cuba porque, en consecuencia, si no existiera ese cambio, van a seguir muriendo cubanos, van a seguir enfermándose, van a seguir muriendo de hambre, van a seguir pasando la miseria y las vicisitudes que vemos que pasa. Vimos el caso que expuso ayer de ese señor de 60 y tantos años que perdió su esposa los días posteriores al paso del huracán por una mala atención médica ahí en el hospital del municipio de Contramaestre en Santiago de Cuba. Este señor vive en una comunidad rural de Baire que se llama el Transformador, y allí perdió su casa. Entonces, con las ruinas, él y su hijo de solamente 20 años trataron de armar nuevamente un bajareque sobre las ruinas de su vivienda, y están pasando 20.000 necesidades, pero esa misma necesidad la están pasando los santiagueros de las comunidades rurales de las montañas aledañas a Santiago de Cuba. Y vimos cómo el sacerdote Leandro Naum en su última homilía les hizo entender de que no van a recibir ningún tipo de ayuda de las autoridades santiagueras, que la primera secretaria del partido, la Johnson,
y toda su pandilla de delincuentes no tienen como prioridad resolver lo que nunca han hecho con esas comunidades rurales que sobreviven entre ellos mismos, y gracias a Caritas de la Iglesia Católica, que les ofrece un poco de ayuda y les lleva un poco de consuelo en medio del desamparo, la desgracia y la miseria en la que el castrismo opresor tiene condenado a todas las comunidades cubanas. No solamente esa comunidad rural de Santiago de Cuba, sino en Guantánamo también, en Holguín, en Granma, en Camagüey, en toda la geografía cubana. Están sobreviviendo gracias a la ayuda internacional y a la ayuda de los mismos cubanos de pueblo a pueblo, que han ido a ofrecerle un poco de alivio en medio de tanta desgracia. Vimos en Camagüey también cómo fue esta organización del Dante Gebel, este predicador cristiano que tiene su fundación y su organización que se llama River, fueron a llevar también un poco de comida y un poco de ayuda y esperanza a una comunidad rural camagüeyana que, si aunque realmente no sufrió los embates del huracán Melissa, sí han tenido muchísimas personas enfermas y han perdido muchas personas con esta cantidad de virus y enfermedades que están condenando al pueblo cubano desde San Antonio hasta Maicí. El régimen no tiene la solución a los graves problemas del pueblo cubano, porque la verdadera solución a todos los problemas del pueblo cubano es el fin del grave problema que tienen, que es la tiranía opresora castrista que los tiene condenados a tantas desgracias desde hace más de 66 años. Por eso vamos a seguir denunciándolo, vamos a seguir mostrándole al mundo la realidad y vamos a seguir, gracias a ustedes, condenando a los verdaderos y únicos responsables de tanta miseria, de tanta hambre, de tanta represión y de tanto padecimiento que es el régimen opresor castrista, el régimen opresor del pueblo cubano. Carmen Leonard, saludos, bendiciones. Así está mi nieto en Cuba, solo con 10 días de nacido, grave, en estado crítico, con la pandemia. Esa que no es fácil. Carmen, mándame el nombre de la criatura para orar por él, para pedirle a Dios Todopoderoso que lo restaure y que lo salve de esta desgracia de haber nacido bajo esa tiranía opresora castrista y de encontrarse ahora en esa situación por culpa del debacle sanitario que el régimen opresor castrista ha desencadenado en Cuba en todos estos años. Yo lamento mucho que estén pasando esta situación con su nietecito con solo 10 días de nacido, y estaremos orando por él. María Rodríguez, saludos y bendiciones para ti también. Bendiciones para todos, mi gente. Seguiremos desde la tijera condenando el castrismo opresor. Seguiremos mostrando la dura y cruda realidad que vive el pueblo cubano bajo la tiranía opresora castrista, y lo seguiremos haciendo gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Seguiremos llevando a través de la Tijera News la cruda realidad no solamente de Cuba, sino de todos los países condenados bajo regímenes dictatoriales, y la realidad igual de lo que acontece en el mundo con libertad, con veracidad, con inmediatez, con objetividad, gracias a ustedes. Yo les deseo una linda jornada de sábado, muchísimas bendiciones, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página de La Tijera. Carmen, mándame el nombre de tu nietecito para orar por él. Vamos a seguir orando por todos los enfermos de esta pandemia y de la peor de las pandemias, que es el castrismo genocida y opresor, que como un cáncer se ha enquistado por más de 6 décadas en la nación cubana, condenándola al olvido, a la miseria, a la desgracia, a la represión y a todas las necesidades y todos los problemas que sabemos que padece el pueblo cubano bajo esa dictadura genocida y opresora. Yaniri Arias, es hora de que todos los cubanos se unen y saquen a los Castro, por supuesto que sí. Gracias, Carmen, ya tengo el nombre ya. Julio Ferrer, la única solución es sacar al castrismo, por supuesto que sí. María Rodríguez, lo preocupante son tantas muertes. Así mismo es, María, lo preocupante es todo. Y nada, mi gente, les deseo un lindo día, muchísimas bendiciones. Gracias por acompañarnos, por compartir nuestras publicaciones para poder llegar a más personas con la realidad de lo que acontece en Cuba y en el mundo, y hacerlo como podemos hacerlo gracias a sus colaboraciones, con inmediatez y con veracidad, no como lo hace la prensa del oficialismo, del castrismo y la prensa internacional fake news al servicio de la izquierda, del globalismo y del nuevo orden mundial. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Que Dios me los bendiga.